desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzi, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Sería bueno preguntarse si Jesús se acerca a todos. Yo creo que sí. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos cuando pensamos, como hablábamos recién, en el resucitó? ¿Qué pensamos en el resucitado? Hay algunos que vemos algunos que tienen visiones y, por ejemplo, dicen: yo vi a Jesús como un niño, yo lo vi como un niño. Bueno, si vio un niño, ese no es Jesús. Yo vi a una persona crucificada, yo vi la cruz con el Cristo crucificado y esa fue mi visión y lo vi ahí. Y podríamos decir, ese no es Jesús. ¿Existió el niño Jesús? Sí, existió en un momento de la historia, existió. ¿Existió el crucificado? Sí, en un momento de la historia, Él existió. Pero si hoy vemos a Jesús, ese no es Jesús. Porque Jesús hoy es espíritu. Y si lo viéramos corporalmente, con la visión natural, ¿no? ¿Qué es ver? ¿Qué es ver? ¿Qué tiene que tener un objeto para que se pueda ver? Tiene que reflejar la luz. Un vidrio transparente no refleja la luz, por lo tanto se ve del otro lado. Y no se ve, ¿no? ¿Cuánto nos hemos tragado alguna puerta de vidrio de algún negocio, ¿no es cierto? Y vemos eso, ¿no? Vemos que para que algo se vea tiene que reflejar la luz. Pero si Cristo fuera eso, que refleja la luz y que uno lo puede ver, no podría estar en todos lados a la vez. Y sabemos que Cristo está en todos lados, que el Espíritu de Cristo está en todos lados, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu. El Espíritu. ¿Quién podría llenar, no? ¿Quién se podría escapar de la presencia de Dios? Nadie. Y como Jesús es Dios, nadie se puede escapar de su presencia. Y la presencia de Dios está en todos lados. Entonces sabemos que cuando hablamos del Cristo resucitado, hablamos de alguien que no se puede ver, pero que la presencia está, pero que lo podemos sentir, pero que nos puede guiar, que nos puede llevar por sendas de justicia, que nos puede llevar, por ejemplo, como dice el Salmo 23, y me gusta lo que dice la versión NBI, dice: por el borde de las aguas, por el borde de los ríos me vas a llevar. O sea, en un lugar donde nunca se va a quedar sin agua, ¿no? Junto a aguas de reposo, dice la Reina Valera 60, mucho más poética. Pero en verdad es: por el curso de las aguas me vas a llevar, por lugares donde yo nunca me voy a quedar sin agua, sin sed, lugares donde florecen, lugares donde seguramente hay alimento, donde seguramente siempre le vas a dar reposo a mi alma. Y preguntaba, ¿qué es lo que Jesús le pide al mundo? ¿Qué es lo que le está pidiendo al mundo? Y entonces vamos al pasaje que vimos la semana pasada, en el Evangelio de Mateo 4:12. En adelante, vamos a leer del 12 al 17. Y nos vamos a centrar en el 17, porque ahí vamos a ver lo que Jesús le pide al mundo. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí,
para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? El tiempo se ha cumplido, Jesús ha venido, ha muerto por nuestros pecados, pero ha resucitado. Y nos está pidiendo algo. Nos está pidiendo: arrepiéntanse. Es lo central en el mensaje de Jesús, es arrepentirse. Arrepentirse ahora, ya, en este momento. No importa, a veces, como vimos la semana pasada, decimos: no, pero yo creo en Dios. Está bien, pero ¿eso ha provocado un arrepentimiento? ¿Ha provocado algo en tu vida? ¿O simplemente es, bueno, yo creo en Dios? Debe haber algo. Pero ese algo, a lo mejor, como creían los griegos, ¿no? Ese algo está medio lejos de nosotros y no se interesa por nosotros. Los dioses del Olimpo no se interesaban por las personas. De vez en cuando bajaban a la tierra y tenían hijos con las mujeres, o tenían hijos con los... o se hacían embarazar por hombres, porque había tanto la diosa Hera, ¿no?, como la esposa del dios Zeus o Júpiter, como lo quieran llamar, depende si sea griego o romano, tenía hijos, y Zeus también, y Zeus bajaba y de vez en cuando le gustaba alguna y tenía hijos por ahí, pero más de eso no se ocupaban. Y no se ocupaban tampoco de llevarlos al cielo. Tampoco quería que nadie los vaya a molestar al Olimpo. El Olimpo era de los dioses, el mundo era de los hombres. No había ninguna promesa que alguno de los hombres pudiera llegar al Olimpo. Pero el mensaje de Jesús es mucho más amplio. Él dice: yo voy a preparar morada, les voy a preparar una habitación para que ustedes puedan vivir en la casa de mi Padre. En el Olimpo de Dios, ¿no es cierto? Allá, en ese lugar, en el cielo, yo quiero que ustedes vivan en ese lugar. Entonces tenemos un Dios que no solamente se preocupa porque los hombres no pequen, porque los hombres... Él se preocupa por todo. Él se preocupa por las muertes, se preocupa por las enfermedades, se preocupa por lo que nos pasa. Así, tan distinto como los dioses del Olimpo, ¿no? Esos dioses que no le importaba. Bueno, está la guerra, bueno, qué sé yo, que se maten entre ellos, que se arreglen. Dios interviene en cada cosa y les está pidiendo algo a los hombres: arrepiéntanse. Vimos la otra semana, habíamos visto Juan capítulo 3, y en el versículo 7 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, y la palabra de nuevo también se puede traducir como desde arriba, que no nazca de arriba, no que nazca en esta tierra, sino que no nazca de arriba. Y cuando dice de arriba quiere decir, es algo que mi Padre hace, es algo que Dios hace, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Vamos a leer un par de pasajes como para ver, para tener una idea del significado del arrepentimiento. Mateo capítulo 4, verso 17. Yo les pido que si tienen para anotar, los anotan, después si no lo van a ver en el video, pero yo los voy leyendo porque si no predicaría el Evangelio eterno y no nos vamos más si tenemos que buscar cada cosa. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.
En Lucas capítulo 5, verso 32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores a que se arrepientan. En Mateo capítulo 12, verso 41 dice, los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Y en Lucas capítulo 13, versículo 3, versículo 5 también, dice, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces, uno puede entender por medio de estos versículos qué es lo que se pide con el arrepentimiento. Se pide un cambio de actitud, un cambio, pero es mucho más profundo todavía. No es simplemente, como vemos los martes, reglas, no son reglas. Pues si no sería muy fácil. Es mucho más fácil agarrar y poner, bueno, todas estas cosas no podemos hacer. Entonces yo te agarro y te pongo una lista de todas prohibiciones que Dios da. Y bueno, vos no haciendo eso, está bien, ya está. Eso es el arrepentimiento. Y te pongo otra lista con algunas cosas que tenés que hacer. Y bueno, y ahí está. Entonces uno cumpliendo ciertas cosas, pero es que la vida es mucho más que eso. Dios viene a salvar una vida, no un domingo en el cual yo tengo que venir a la iglesia y tengo que hacer ciertas cosas o tengo que cumplir ciertos ritos. Yo tengo que vivir una vida y esa vida tiene que ser transformada por Dios. El primer pedido del ministerio de Jesús es arrepiéntanse. Arrepiéntanse todos los que me escuchan. Esa cosa que dice Jesús, quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Cierto? Eso uno lo toma así como que es la colita de lo que dice Jesús, ¿no? Como que es un amén, una cosa así, ¿no es cierto? Pero no, o sea, ¿tenés oídos? Lo tenés que entender. Más fácil no te lo puedo hacer. Eso es lo que quiere decir Jesús. El que tiene oídos para oír, esto lo tiene que entender. Porque esto es fácil, es arrepentirse. No solamente es dolor el arrepentimiento, remordimiento por las cosas que uno hizo, ¿no es cierto? Sino que es mucho más profundo. Es experimentar un cambio, pero un cambio radical en nuestra vida, un cambio del cual ya no se puede volver, un cambio irreversible. Hernán Cortés dice que cuando llegó acá a América y había que hacer la conquista, y había algunos que cuando la vieron media difícil se querían volver, dijo, vamos a hacer una cosa, quememos las naves. Quemamos las naves, así que nadie tiene la opción de volverse. Y acá pasa exactamente eso. Cuando uno se arrepiente, quema las naves. No se puede volver. No se puede volver a ser como uno era. Es imposible, dice el autor de Hebreos, que es imposible que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han entendido el mensaje del Evangelio, vuelvan otra vez, y en este caso lo que dice él, vuelvan otra vez a la religión judía, vuelvan otra vez a los sacrificios, a todo ese tipo de cosas, que vuelvan otra vez a eso y que terminen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Entonces, quiere decir que a Jesús no le valió de nada. Y es que arrepentirse significa ir hacia lo opuesto y no poder volver. Dice Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, verso 8, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, produzcan frutos que demuestren, hagan acciones,
¿no? A ninguno le va a salir una manzana de la oreja, no es ese tipo de fruto, pero produzcan fruto de arrepentimiento. ¿Qué es el fruto del arrepentimiento? El fruto del arrepentimiento es hacer lo que nos decía precisamente Juan el Bautista, porque Juan el Bautista cuando dijo, produzcan fruto de arrepentimiento, y bueno, pero ¿qué es eso? Claro, ellos no entendían, ellos habían vivido toda una vida en el cual el arrepentimiento se demostraba en el Yom Kippur, una vez al año, se hacía el sacrificio del cordero y era el sacrificio de expiación, ¿no? Con el cordero, con el cabrito, ¿no es cierto?, que se tiraba en el desierto, y todos esos ritos que vemos en el Antiguo Testamento. Y ellos decían, bueno, eso es el arrepentimiento. Cuando yo voy al Yom Kippur, y ahí como las hierbas amargas, festejo la Pascua, entonces en la Pascua el Cordero me limpia de todos los pecados, de los pecados del pueblo, y bueno, y tengo un año más de gracia, ¿no? Como para seguir haciendo macana. Todo el año, total, tengo el año, esperemos que no te mueras 2 días antes de la Pascua, porque vas a estar en problemas, ¿no es cierto? Entonces, siempre había que ir repitiendo todos esos ritos, y eso era lo que estaba acostumbrado los judíos. Entonces, cuando Juan el Bautista viene con este mensaje, y este mensaje es tan revolucionario, ¿no es cierto?, que dice, produzcan fruto de arrepentimiento. Lo que hacen en el templo no me importa. Que ojo que no es idea tampoco de Juan el Bautista. Él hace una buena interpretación de Isaías. Isaías dice, me dan asco los sacrificios que hacen. Para mí, cuando ofrecen sacrificios, es como que desnucaran perros. Es lo mismo, es como si me ofrecieran un perro en el altar. Acuérdense que para los judíos, nosotros los perros los queremos, los tenemos con nosotros, pero los judíos, los perros no los querían. Aparte eran perros salvajes, no eran perros como los que tenemos ahora. Y entonces, por eso le preguntaron, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras, Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Póngale acá, Dios es capaz de hacer cristianos. Es lo mismo, ese es el mensaje para nosotros. Dios es capaz de hacer cristiano con una rama seca de ahí afuera. Dios puede crear todas esas cosas, no le interesan. No es que uno se salva, porque soy cristiano. Y luego le va a dar algunos ejemplos, ¿no? Dice, porque le empezaban a preguntar, y bueno, ¿y qué hacemos? El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Los soldados también le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Confórmense con su sueldo, no cobren coimas, no acusen a nadie injustamente, hagan todo lo que tienen que hacer. Los cobradores de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Decían los cobradores de impuestos. Que encima les interesaba lo que estaban escuchando porque no podían entrar al templo, nadie les predicaba, nadie se les acercaba, nadie comía con ellos. Porque los judíos, los fariseos, los escribas y todos despreciaban a los cobradores de impuestos. Entonces dijo, bueno, pará, que este dice una salvación para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? No cobren más de lo que tienen que cobrar. Era tan difícil la cosa, ¿no? Era tan complicado, digo. ¿Qué cosas nos pide Jesús? Que nos arrepintamos, y ese arrepentimiento tiene que ver con estas cosas. Y hablar de arrepentimiento tiene que ver con hablar de una palabra que se traduce como arrepentimiento, que es metanoia, es bastante conocida, se ha predicado muchas veces, y lo que está bueno de esa palabra es que nosotros siempre lo tenemos como metanoia, arrepentimiento, bueno, cambio de parecer, cambio de 180 grados, alguna cosa por el estilo, pero hay un montón de lugares en los cuales se utiliza esa palabra y no se la traduce como arrepentimiento. Pero, por ejemplo, metanoia significa transferir o cambiar de un sitio a otro. Cuando en Colosenses el apóstol Pablo dice que Dios nos ha
transferido, nos ha mudado de este mundo al reino de su amado Hijo, está hablando de esto. Está hablando de que nos ha mudado, que nos ha llevado a un punto opuesto, al otro lugar, allá, en la otra punta. También significa cambiar la forma de pensar. Yo pensaba de una forma, ahora pienso de otra forma. Es un cambio en la forma de pensar. Hay algo que me hizo clic en la cabeza, hay algo que comprendí, hay algo que entendí que me hace cambiar la forma de pensar. Preguntémonos si lo que vivimos, si lo que escuchamos, si lo que hacemos acá en la iglesia ha cambiado nuestra forma de pensar y de vivir. Porque no es solamente de pensar. Porque los pensamientos están muy relacionados con las acciones. Dice, creo que Proverbios, porque así como el hombre piensa, así es él. ¿No es cierto? El pensamiento tiene que mostrar algo. O sea, uno piensa, uno puede ser muy pensador, muy pensativo, puede razonar todo, pero después no hace lo que uno piensa. Bueno, transportar, llevar algo de un lado a otro, ponerlo en otro lugar, transferir una transferencia bancaria. Estaba en mi cuenta, lo transferí, ya no está en mi cuenta. También es eso. Cambié de pensamiento. Ese pensamiento que yo tenía lo cambié por otro. Lo transferí y ya no tengo más ese pensamiento. Cambiar de manera visible para otros. La forma en que me ven. La forma en que ven que me muevo. La forma en que ven cómo soy. Cambiar la forma en que los otros me ven. También es la misma palabra que se utiliza para arrepentimiento. Fíjense era muy utilizada esa palabra. Es muy utilizada porque sirve para un montón de cosas. En el idioma griego, el idioma hebreo es más parco. El idioma hebreo lo que tiene es, una palabra significa una cosa, olvídate, significa eso. No le des más vuelta. En cambio, en el griego uno tiene que ver el contexto en el cual está la palabra. No puedes decir, bueno, esta palabra significa esto. No, esta palabra significa esto si está en este contexto. Si está en otra frase, por eso hay que ver la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, el Antiguo también, obviamente, pero el Nuevo Testamento sobre todo, hay que leer los pasajes largos. Hay que leer lo que está atrás y lo que viene adelante. Hay que ver de qué se trata el libro, quién lo está escribiendo, de dónde viene ese mensaje, para quién es. Porque todas esas cosas influyen en lo que quiere decir cada palabra. Otra cosa que significa cambiar la manera visible para otro, ser transfigurado. Cuando Jesús se transfigura en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Donde Jesús como que corre el velo, ¿no es cierto? Corre el velo y muestra su deidad, ¿no es cierto? En ese lugar, ahí, en ese lugar, en esa visión, es transfigurado, también es la misma palabra. Fíjense qué profundo que es cuando nos dicen arrepiéntanse, sean transfigurados, cambien su forma de pensar, trasládense de una parte a otra, cambien lo que hacen, cambien sus hechos. Causar un cambio en el estado o condición. Como el agua, ¿no es cierto? El ciclo del agua. El agua, si tiene mucho calor, se evapora y ya no es más agua, es vapor. Pero si ese vapor se enfría, cae nuevamente como forma de agua, se condensa y cae otra vez como forma de agua. Y si esa agua se enfría más todavía, se transforma en hielo, en algo sólido, en algo que ya no es maleable, que ya no se puede dar forma, porque el agua toma la forma de cualquier cosa, pero el hielo no. O sea, y lo que nos está diciendo es
que la metanoia, que este arrepentirse, que este cambio que se nos está pidiendo, es ese tipo de cambio. Fíjense cuántas cosas tiene que ver. Cambiar la forma de algo, cambiarle la forma, transformar, cambiar. Todas esas cosas tienen que ver con el arrepentimiento. Y ahora, ya que vimos lo que es el arrepentimiento, llamados al arrepentimiento, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos llama al arrepentimiento? Y es lo que dice Jesús acá. En Lucas capítulo 5, verso 32 dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. ¿A quién se lo dice esto Jesús? A todos. A todos. No le está diciendo hay alguno que no necesita arrepentimiento. Está diciendo que a todos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. A todos vino a llamar. Y podemos preguntarnos, ¿cómo sería, desde el punto de vista de Jesús, ver el pecado en las personas? Y creo que un buen ejemplo es la parábola del hijo pródigo, o del padre pródigo, como me gusta decirlo a mí, o la parábola de los dos hijos. No, la del hijo pródigo, porque el hijo era un mamarracho, los dos eran un mamarracho, los dos hijos. Pero el que era pródigo acá era el padre. ¿Qué es prodigar? Es dar a manos llenas, dar sin medida. El único que puede hacer eso, porque uno dice, bueno, pero vos sos pródigo, ¿no es cierto? El pródigo es aquel que da a mano llena. Bueno, pero si uno da sin mano llena, a mano llena, seguramente se va a quedar sin nada. Uno malgasta, derrocha. Cuando uno da a mano llena, lo que hace es derrochar, no se fija en si mañana va a tener o no va a tener. Ahí sí estamos derrochando. Pero en el caso de Dios no se da el derroche. ¿Por qué? Porque Dios tiene recursos infinitos. Entonces puede dar a manos llenas. Y ahí vemos un Dios pródigo, un Dios que da a manos llenas. Y hablando de esa parábola, acordémonos que es una parábola, ¿no es cierto? Que no es algo real, no es una historia real, es algo que se utilizó como ejemplo. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Lucas 15:13. Pero cuando el hijo pródigo, o el hijo derrochón, se arrepiente, dice, el joven dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y ojo con porque dice, padre, he pecado, y ese padre no es un padre común, no es el padre que se utilizaba para Dios en el Antiguo Testamento. Jesús cambia una palabra cuando dice padre. Cuando llama padre a Dios, Él cambia la palabra que se utilizaba. No era la palabra que significaba padre, sino que Él la cambia por Abba. Abba padre. Abba. Abba significa papito querido, padre, papá de mi corazón. Es una palabra muy cariñosa, de mucha intimidad. No es la del padre, ni la del padre de la iglesia, ni la del papa, ni la del... No. Es una palabra muy, muy profunda. Cosa que los judíos no tenían esa relación con Dios. De llamarlo Abba, como lo llama Jesús. Y acá lo que dice el hijo es, Abba, o sea, papá querido, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Es decir, que vivir la vida desperdiciándola, desperdiciar la vida, ese es el pecado en la forma en que ve Jesús. Y ojo que se puede desperdiciar la vida cumpliendo reglas. ¿Vieron muchos me cuentan, ¿no? Y tenemos reunión todos los días en la iglesia, dice.
Tenemos el lunes, tenemos esto, el martes tenemos el otro, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días en la iglesia están, todo el día metidos en la iglesia. Y todo el día, a la mañana, a la tarde, a la noche, siempre tenemos algo que hacer en la iglesia. Uno puede vivir esa vida y puede estar derrochándola. Porque no sé en qué momento le podés predicar a alguien. No sé en qué momento te dedicas a tu familia, a tus amigos, a la vida que Dios viene a traerte. Quiere una vida de libertad, una vida en la cual vos puedas disfrutarla. Cuando vos no disfrutás la vida, estás pecando. Por eso incluso es muy controversial lo del tema del ayuno. El ayuno tiene que ser algo muy puntual, muy puntual. No lo podemos tomar, no, bueno, yo todos los jueves, los sábados, ayuno todos los días y todo, y me privo de comer porque así. ¿Cuál es el verdadero ayuno si no hacer mi voluntad, no? El vivir la vida, vivir la vida. Y es difícil, es un mensaje difícil, porque uno dice, bueno, no, pero el pastor dijo que si no nos arrepentíamos nos vamos todos al infierno, así que a partir de ahora los lunes va a haber culto, los miércoles vamos a tener estudio bíblico y los viernes vamos a hacer el ensayo y de paso vamos a tener, y sábado y domingo tenemos reunión los 2 días. Entonces dijo el pastor que si no hacemos eso, no estamos mostrando fruto de arrepentimiento. Y ojo, porque puede llegar a ser pecado, porque no estás disfrutando la vida. La vida se te ha dado para disfrutar. No venir a la iglesia también es pecado, porque este es un momento de disfrute también. Ahora, si te está torturando, no venga. Dejá, quédate en tu casa, la vas a pasar mejor. Digo, nadie se salva por estar cerca, todos nos salvamos por estar. El que se pierde por 4 millones de kilómetros y el que se pierde por 3 centímetros se pierde igual. No hay diferencia. Y dice, he pecado contra el cielo, ya no merezco que se me llame tu hijo. Desperdiciar la vida viviéndola perdidamente y con prostitutas, que esa cosa que son chismes del hijo mayor esa. Porque en ningún lado la Biblia dice que la ha perdido con prostituta ni nada, pero el otro le encajó, ¿viste? Y la vivió perdidamente. ¿Qué sabía si ni sabía que estaba el hermano? Se encontró con el hermano ahí, no sabía si la había, en qué se la había gastado, ¿no? Pero él... Y entendemos que no disfrutar la vida lastima a otras personas. Porque cuando vos no disfrutás la vida, lastimás a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a tus amigos, porque no le das el tiempo, porque no le das lo que le tenés que dar. Entonces no disfrutar la vida, ser un amargado, no solamente te amarga a vos, sino que amarga a todos los que están al lado tuyo. Entonces, tener una vida alegre, tener una vida feliz, disfrutándola, es una forma de servir a Dios. Salmo 23 de vuelta. Aderezas mesa, sirves un banquete delante de mis enemigos. Me llenas de favores. ¿No es cierto? No le dijo, bueno, ahora me arrodillarás delante de mis enemigos para que yo esté orando todo el día y esté todo el día... No, dice, aderezas mesa, o sea, es un disfrute. Es un disfrute. Y como dice acá el hijo pródigo, dice, he pecado contra el cielo, contra Dios he pecado. Cuando uno peca contra las personas, peca contra Dios, porque lo vimos las otras semanas. Cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. No importa si la imagen está totalmente desfigurada, si pensamos que aún tenemos algo de la imagen de Dios, o que sí tenemos todo completo la imagen de Dios, o si no tenemos nada y pensamos en la depravación total, seamos calvinistas o seamos, no sé,
Pensemos de cualquier manera, pensemos de la manera que pensamos. Cuando pecamos contra otra persona, pecamos contra Dios. Y fíjense cómo Jesús enseñó a orar. En Lucas capítulo 11, verso 4, Jesús le dice que oren de esta manera. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos, fíjense, a todos, dice, los que nos ofenden. Cuando uno desvalora a Dios, ¿no? Desvaloriza a Dios, le quita el valor a Dios, Jesús dice, yo pago. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero para poder disfrutar de ese regalo tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pensar ahora, ya nos preguntamos por qué y cómo veía Jesús el pecado. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo te arrepentís? ¿Cómo es esto de que me tengo que arrepentir? Necesitamos que ver que nuestro cambio tiene que ser tan profundo que Dios se tiene que reflejar en nosotros. A mí me gusta, cuando yo era chico, allá en los pagos de la Ferrer, y se cortaba la luz, y no es como ahora, que ahora ponen la luz, bueno, acá también te cortan varios días, pero a la noche había un hilito de luz, mi abuelo tenía el elevador y todo, no ha cambiado mucho eso, ¿no? Pero cuando se cortaba la luz, teníamos unas lámparas de querosén. ¿Recuerdan ustedes con una cosa de vidrio? Con una cosa de vidrio, y abajo también era de vidrio o de lata, se ponía el querosén ahí y había una mecha. No era el farol de noche, porque el sol de noche es el que tiene la camisa. Este tiene mecha. Tiene una mecha que parece una, qué sé yo, es algo de tela de algodón que uno le va dando a la rosquita. Que por lo general cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra y lo buscamos en internet o algo, aparece esa foto, la foto de ese cosito. Y a veces cuando no teníamos mecha, le poníamos un pedazo de camisa vieja, un pedazo de trapo de piso y todo. Bueno, el tema era que largaba un humo negro, y a medida que iba largando ese humo, se iba ensuciando todo adentro ese coso de vidrio. Y llegaba un momento que no se veía nada. ¿Saben cuál es el que le digo, no? Sí, se dan cuenta. Y esto les pasó a más de uno. Alguno, por lo menos si fue alguno al campo o algo, lo vio. Y se manchaba todo. Yo lo viví, nosotros hacíamos los deberes con esa lámpara, ¿no? Claro. Claro, esa lámpara que se ponía ahí, que había que ponerle queroseno adentro y que no se te caiga y que no se te rompa, la manejaba mi abuelo nada más, para que a los pibes no se les rompa, y también era peligrosa porque tenía queroseno y todo, pero se ponía negra. Llegaba un momento que después de un par de horas se ponía negra y no se veía nada. No te quiero ver las narices. Se tiznaba la nariz, era una cosa tremenda. Pero la cosa es que nosotros tenemos que ser como esas lámparas que dan luz, y tenemos que limpiarnos por adentro, arrepentirnos por adentro, esa catarsis, esa limpieza, ¿no es cierto? Esa limpieza profunda para que nuestra luz pueda alumbrar a los demás. Porque ¿de qué sirve una luz si está toda sucia? O si le ponemos, en vez de una cosa de cristal, le ponemos algo opaco, sin color, ¿de qué serviría? Y entonces tenemos que nuestro cambio tiene que limpiar tanto que la luz, que esta luz, porque acuérdense lo que dice, lo que vimos recién, ¿no? El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Ha visto una gran luz. Y acuérdense, vosotros sois la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo, una luz no se esconde, y todas esas cosas que dice Jesús. Y no solamente que nos haga ver que Dios es el Dios verdadero, sino que nosotros
podamos mostrar la obediencia. Obediencia a estas cosas, a disfrutar la vida, por ejemplo. A disfrutar la vida. Si les doy 3 o 4, como les dije yo, 3 o 4 mandamientos, seguramente los van a poder cumplir. Pero si yo les digo disfruten la vida, ya es más difícil. Disfrutarla sanamente, estoy diciendo, ¿no? Obviamente. Y dice en Juan capítulo 8, 42, dice, si Dios fuera su Padre, fíjense lo que dice, si ustedes son cristianos, si ustedes se arrepintieron, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Ver a Dios con una nueva mentalidad incluye ver a Jesús con una nueva mentalidad. Juan capítulo 3, verso 6 dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No podemos transformarnos nosotros solos, necesitamos nacer del espíritu. ¿Quiénes se tienen que arrepentir de esto? ¿A quiénes le tiene que pasar? A todos, a cada uno. Él dejó bien claro, a todos se tienen que arrepentir, no pueden. Fíjense, este pasaje me encanta. Dice Lucas 18, capítulo 13 y 14, dice, en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y le decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, el fariseo que levantaba la cara y decía, menos mal que yo no soy como estos, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta cosa que nos parece tan rara de pensar, ¿no? El que quiera ganar su vida la perderá, aquel que quiera perder su vida, aquel que por mi causa pierda su vida, la ganará. Así que nadie está excluido. Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán. Los habitantes. Y pone de ejemplo también ahí en Mateo 12, 41, el ejemplo de los habitantes de Nínive. Acuérdense que Nínive es el lugar donde va a predicar Jonás. Jonás les va a predicar, estaban en el horno, Dios los iba a destruir. Y Jonás les va y les lleva un mensaje y se arrepienten. Siempre me causó gracia porque Jonás se termina enojando porque ellos se arrepienten. Porque él lo que quería era ver al otro destruido. Nos pasa así, ¿no? Hay algunos que a este no le predico porque total no se va a arrepentir, ¿para qué le voy a predicar? Y fíjense, Mateo 11, 21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Ya se habrían arrepentido. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino del Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el Evangelio. Buenas nuevas significa Evangelio, la noticia de que una batalla ha sido ganada. Eso es lo que significa Evangelio. Evangelio es una noticia, una buena noticia, pero esa noticia significa que una batalla ha sido ganada. Ya son libres, ¿no es cierto? Che, en Tucumán firmaron la declaración 1816, ¿no es cierto? 9 de julio firman ahí el acta de Tucumán y los de acá de Buenos Aires no sabían nada que había pasado. Una semana después caen, ¿no?, los chasquis con el caballo, ¿no es cierto? Y dicen, en Tucumán firmaron la declaración de la independencia, Inglaterra la aceptó, Francia la aceptó, la aceptaron un montón de países. Somos un pueblo libre. Son libres. Un evangelio. Eso es el evangelio. Somos libres. Somos libres. Podemos vivir ahora. Ahora podemos preocuparnos como nación para crecer. Porque antes todo lo que hacíamos era para otros. Ahora somos libres. Ahora somos libres. Ahora todo lo que sembramos podemos cosecharlo y es para nosotros. Entonces, ahora sí, mi responsabilidad está en
¿qué siembro? Porque eso que siembro es lo que voy a cosechar. Lo último, ahora, hoy, el Evangelio para hoy. Después de que Jesús resucita, Jesús asegura que sus apóstoles, y cada uno de ustedes es un apóstol en el sentido bien amplio de la palabra, no los apóstoles con título de apóstol, de profeta, de no sé qué. Cada uno de nosotros tiene es un apóstol, porque es un enviado a predicar las buenas nuevas. Le dijo que ellos tenían que continuar con su llamado de arrepentimiento a todo el mundo. En Lucas 24, 46 y 47 dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Sigue siendo lo mismo, arrepiéntanse. Tengan un cambio interno profundo, reemplacen cómo perciben el mundo, cómo ven al mundo. Si lo que le está pasando a la gente, si lo de esta chica M, ¿no es cierto que ahora hay que llamarla M? Digo porque esto sale por internet y también hay que seguir respetando esas cosas. Pero esta chica M, que se perdió, que estuvo ahí, lo que le pasa a esa familia. Si vos ves una persona que está tirada, que está viviendo en la calle, si ves eso y no te duele, y no te quita felicidad, y no te hace que cuando vos estás disfrutando en tu casa digas, che, hay gente que no tiene para morfar. Si eso no te provoca algo, te falta arrepentimiento. Precisamente los cristianos somos gente sensible. Tenemos que ser gente sensible, gente misericordiosa. Los propósitos de nuestra vida tienen que cambiar. ¿Para qué vivo? Es la gran pregunta filosófica de todos los tiempos. ¿Para qué estoy en este mundo? En algún momento alguien trató de sacar una vida con propósito, ¿no? 40 días con propósito, y a ver si podíamos descubrir cuál era el propósito de nuestra vida. Bueno, se ve que no había leído mucho la Biblia. Si bien era bíblico, es lo que decía, pero en la Biblia está claro lo que hay que hacer. Arrepentirse, cambiar nuestra forma de pensar, hacer actos de justicia, reflejar nuestra luz y limpiar el farolito por adentro para sacarle el tizne todos los días, para que nuestra luz alumbre y para que todos puedan atesorar y exaltar a Cristo. Oramos. Señor, gracias por este día de vida, gracias por tu palabra, Señor, que es eficaz, cortante como espada de dos filos, que atraviesa lo más profundo de nuestro corazón, que abre incluso los huesos, Señor, y que revela sobre todas las cosas las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos hace arrepentirnos, nos hace obrar, Señor, obrar obras de justicia. Que podamos ser una iglesia que muestre esas obras de justicia, Señor, y en este momento te pedimos que nos des, Señor, la imaginación, que nos des la forma, que nos des las estrategias, Señor, para poder llegar a un mundo que no te conoce, poder servir al otro, Señor, poder no solamente dolernos, sino hacer algo, Señor, por el dolor que está atravesando el otro. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.